Solo creer, todo es posible. Solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche que nos permite Dios venir a este lugar nuevamente. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis. Vamos a ver Génesis 37. Génesis 37, vamos a leer del 15 al 19. El libro de Génesis. Dice así la palabra de nuestro Dios: y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Vamos a orar. Bondadoso Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de venir a este lugar, Padre, para alabar tu santo y poderoso nombre, para escuchar de tu santa y divina palabra, Señor. Te pido, Padre, que nos visites en esta noche, Señor Jesucristo, que abras el entendimiento, Padre, que prepares los corazones que han de recibir tu palabra, Señor. Y si hallado gracia delante de tus ojos, Padre, uses a este tu inútil siervo para hablar tu santa y divina palabra. Así, Padre, nos disponemos, Señor, a meditar en tus preciosas palabras, Padre Santo. Y también, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino, Padre, que tú seas con ellos, Padre, que tu ángel vaya abriendo caminos, Señor Jesucristo, y lleguen con bien a este lugar con nosotros. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con este mensaje que el profeta tituló El encuentro de José con sus hermanos. Ahora estábamos viendo esto, hermano. El profeta nos habla y nos dice que la razón por la cual
Moab no permitió que pasara Israel por sus tierras. No fue porque fueran a acabarse las aguas, no fue porque fueran a acabarse los animales, los pastos o lo que sea. Dice el hermano Branham, fue el celo religioso lo que hizo que Moab no dejara pasar al pueblo de Israel. Ahora, aun cuando ellos le dijeron, si nos dejas pasar, nosotros no nos vamos a desviar ni a la derecha ni a la izquierda, iremos en línea recta, caminando hacia adelante. Si nuestros animales llegaran a comer algo, nosotros lo pagamos. Si comemos algo, si tomáramos algo en tu tierra, lo vamos a pagar, pero permítenos pasar. Pero ahora tenemos que Moab no era ajeno a lo que Dios estaba haciendo con Israel. ¿Por qué? Porque los moabitas, ellos también creían en Dios. Ellos, dice aquí el hermano Branham, salieron a partir de los hijos que las hijas de Lot tuvieron cuando su padre Lot estaba borracho. Ahora ellos fueron allá y se multiplicaron e hicieron una gran nación, y de ahí salieron los moabitas. Y tenemos que el diablo siempre trata de tomar lo que Dios ha hecho y pervertirlo. Ahora, no estamos diciendo, hermano, vea esto, lo que dice aquí el hermano Branham. Israel tenía su profeta y Moab también tenía un profeta, su maestro obsesionado por el dinero. Moisés levantó 7 altares y Balaam Moab levantó la misma cantidad de altares que se requería. Ahora, Moab era la gran tierra denominacional, muy organizada, muy establecida, y para Moab ver a Israel eran como un montón de santos rodadores vagando por el desierto, morando en tiendas. Eso es de la manera en que ellos lo veían. Ahora, y cuando cruzaron el Mar Rojo, Dios hizo un milagro delante de ellos. Y ellos, viendo la mano de Dios, vemos esto, que María tomó el pandero y comenzó a tocar con el pandero y corrió por la ribera del mar, gritando y saltando y danzando en el espíritu. ¿Por qué? Porque ellos sabían la manera de adorar a Dios, que no era una manera organizada, no era una manera establecida, no era una manera denominacional, sino que eso tenía que venir del corazón. Y ahora, ¿por qué lo hizo María? Porque al ver el ejército de Faraón ahogado, ellos sabían que la liberación estaba completa, que habían tenido una liberación total. Por eso ella tomó el pandero, alabó a Dios, gritó, saltó y danzó en el espíritu. Y vemos que, hermano, dice el hermano Branham, nosotros somos creadores de atmósferas. Ella creó una atmósfera, trajo a Dios a la escena. Dios estaba ahí y creó una gran atmósfera. Y vemos que las hijas de Israel empezaron a seguir a María y empezaron a danzar en el espíritu. Y vemos que tuvieron un gran avivamiento en la ribera del mar. Algo muy fuera de lo común, a como lo pensaba Moab, que tenía que ser algo ordenado de esta manera. Y vemos que el pueblo estaba metido en esa atmósfera, que Moisés se paró con sus manos levantadas y quizás cantó en un idioma que nadie nunca había oído antes.
un canto que nadie podía entender. Pero él le cantó al Señor en el espíritu, al ver cómo la mano de Dios los había librado. Ahora, si eso para la gente de hoy, eso sería un santo rodador, y lo fue también para los pueblos que estaban viendo todo eso, que estaban viendo a Israel. ¿Y cómo se ve a un cristiano, un hijo verdadero de Dios? Por las señales que Él da, por los frutos que Él da. Porque un verdadero hijo de Dios es un creador de atmósferas y trae a la escena a Dios. Ahora, así como usted puede crear una atmósfera y venga a Dios, hermano, por eso hay que tener cuidado, porque nosotros somos creadores de atmósferas. Ahora, si Dios solo representa lo fundamental, mira esto, Moab, hablando escrituralmente, era tan fundamental como lo era Israel. Ella tenía todo lo que tenía Israel: 7 altares igual que Israel, y un profeta igual que Israel, y creía en Dios igual que Israel. Pero había un detalle: ellos estaban organizados, ellos tenían una estructura. Ellos, dice el hermano Branham, eran como las grandes denominaciones modernas de hoy. Ella tenía 7 altares, que es lo que Dios requería. Israel también tenía 7 altares. Ella tenía 7 sacrificios limpios. Israel tenía 7 sacrificios limpios. Un ejemplo de Caín y de Abel: el uno perseguía a su hermano, porque vemos, hermano, que el rey manda llamar al profeta asalariado Balaam y le dice: quiero que vengas y me maldigas a este pueblo, porque él andaba correteando a su hermano. Ven, ella ofreció 7 becerros, la otra también ofreció 7 becerros. Ella ofreció 7 carneros, la otra también ofreció 7 carneros, diciendo: oh, no nada más es Israel, también estamos nosotros. Pero Moab perseguía a su hermano. ¿Por qué lo perseguía? Por el celo religioso. Estaban en los mismos fundamentos, y Moab no podía ser más fundamental que Israel, porque estaban haciendo lo mismo. Caín edificó un altar, Abel también edificó un altar. Caín ofreció un sacrificio, Abel también ofreció un sacrificio. Caín adoró a Dios, Abel también adoró a Dios. Y vemos que los dos eran, dice aquí el hermano Branham, los dos eran religiosos. Pero Dios vindicó y probó que su elección era Abel y no Caín. Y Dios se agradó del sacrificio, de la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? Porque por revelación Dios le dijo a Abel que no había sido una manzana, que no había sido otra cosa, sino que había sido por medio de la sangre, que se necesitaba sangre y no una fruta, una verdura y nada de las flores del campo. Y Dios vindicó y Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no la de Caín. Ahora, Caín era mucho mejor adorador que Abel. Era un religioso. Él era un hombre muy organizado. Y Abel era lo que, dice el hermano Branham, hoy llamarían un santo rodador, allá pastoreando
al rebaño. Y cuando presentaron sus ofrendas, la de Caín era más esplendorosa que la de Abel. Uno era organizado, los dos tenían los mismos fundamentos, porque los dos vinieron y presentaron a Dios su sacrificio en los altares. Los dos adoraban a Dios y los dos creían en Dios, pero uno fue el que Dios escogió. Uno fue la elección divina de Dios y el otro no. Dios probó que Israel era su elección y no Moab. ¿Por qué Dios probó que Israel era su elección? Porque Israel tenía algo sobrenatural en su campamento, y esa era la columna de fuego, que era la manifestación de Dios, que era Dios mismo guiándolos. Si la columna se movía, ellos comenzaban a caminar. A pesar de todos sus errores, ellos tenían la columna de fuego y la nube que los seguía. Ellos seguían a la nube, ellos seguían a la columna. En el día les servía como un refugio, algo para que no tuvieran que estarse quemando por el calor del desierto, y en la noche era algo que los calentaba. A pesar de los errores, a pesar de las murmuraciones, aún Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque eran su elección. Eso nos lleva algo a nosotros, hermano. A pesar, hermano, pero no caiga usted en que Dios es un Dios de misericordia. No, hay que esforzarnos. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Dios ha tenido misericordia de nosotros y aún nos responde. Ellos tenían una expiación por la sanidad divina y practicaban la sanidad divina. Tenían una serpiente. La serpiente era una expiación, una prueba o algo un memorial de que ellos habían pecado delante de Dios. Ellos tenían la roca herida, ellos tenían señales y maravillas en el campamento. Y hoy la diferencia entre un manufacturado, un incrédulo y un creyente verdadero es que uno tiene el Espíritu Santo y los otros no. Los otros podrán ser mejores adoradores, gente más preparada, religiosos a más no poder, pero si no está el Espíritu Santo ahí, de nada sirve. ¿Por qué? Porque no son la elección de Dios. Aquellos quienes fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, aquellos quienes Dios ya vindicó aún que fueran antes de que fueran concebidos en el vientre de su madre. Cuando vino Juan, él fue sobrenatural. La Biblia dice que él estaba en el vientre de su madre cuando recibió el Espíritu Santo, cuando fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue? Cuando escuchó de aquel que iba a venir, su nombre. Dice la Biblia que él escuchó el nombre Jesús y su madre le dijo a María: oh, eso es algo bueno, porque el niño que está aquí en mi vientre ha saltado, se ha movido. Y él fue lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús vino, él fue sobrenatural, y puedo decir que más que eso, porque era la deidad, la completa manifestación de la deidad en ese cuerpo llamado Jesús. Y el enemigo estaba del lado fundamental y siempre persiguió lo sobrenatural. ¿Por qué el enemigo se va hacia lo fundamental, hacia más a lo organizado? Porque ahí está el espíritu religioso y aquellos que pueden mover fácilmente. Porque alguien que está realmente y conoce las escrituras y sabe en el tiempo que está viviendo, no lo toma mal parado. Eso fue lo que pasó. Ahora, los fundamentales, los religiosos fueron los que persiguieron a Jesús, aún cuando él era un niño. ¿Por qué? Porque vemos lo que dice la Biblia. Herodes mandó a llamar a los escribas, a los sacerdotes, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Y por qué no sabían el rey? ¿Por qué no sabía Herodes? Porque era un religioso más y hacía lo que hacían los demás.
Y dice la Biblia que cuando escucharon esto de los magos, hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. ¿Dónde está ese rey de los judíos? No solamente Herodes, sino toda Jerusalén se sacudió, se conmovió y dijeron: ¿cómo es eso posible? ¿Y acaso no creían en Dios? Y ese mismo Dios no había nacido en su tierra también. Pero ellos estaban hacia la organización y ella tenían a Juan. Y ahí estaba Juan, ahí estaba la palabra. Pero no, ¿para qué vamos a hacerle caso a esto? ¿Para qué vamos a hacer si esto es de los santos rodadores, es de aquellos locos? Los tomó por sorpresa. Ahora ven lo que están tratando de hacer hoy, lo mismo. Los religiosos están persiguiendo a lo sobrenatural. Están queriendo hacer de este glorioso mensaje, ya lo hicieron, una denominación. Hay que hacerlo así, así, así y así. Porque es la forma, es una tradición, una costumbre en nosotros. Y no la palabra hecha carne vino a romper todas las costumbres y las tradiciones que tenían los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los saduceos. Y vino a cumplir la palabra de Dios que ellos decían que estaban siguiendo. Y no es lo que es la misma palabra hace. Oh, dicen ellos: afuera la sanidad divina. Afuera esto, afuera lo otro, afuera estas personas. Ellos son falsos, ellos son dignatarios. No, aquí solamente somos nosotros. Nosotros tenemos la palabra original. Afuera con aquellos que no tenemos nada que ver con aquel grupo. Hermano, no es más que una vid entrelazada y una vid que no va a dar buenos frutos. Una vid falsa. Una vid que está hecha, que fue criada, que fue hecha en un invernadero, no como la vid silvestre. Pero esa vid se está empezando a enredar, tratando de ahogar a la vid verdadera. Y es lo que está pasando hoy. No, ya no. Hoy solamente vamos a escuchar en la iglesia las cintas. No estoy diciendo que está mal. Es el maná que Dios le dijo que almacenaran. Pero también Dios dio los 5 ministerios para edificación de la iglesia. Ahora están dejando de lado los 5 ministerios. ¿Y qué están haciendo? Se están yendo tras lo que alguien pensó que estaba bien. Y no estoy diciendo que esté mal escuchar las cintas, está bien, hazlo en tu casa. Por eso Dios levantó maestros, apóstoles, profetas, pastores y los evangelistas. Para eso Dios los levantó, para edificación de la iglesia. Un evangelista llega y se para en la ciudad y es una bola de fuego y predica. El apóstol viene, se sienta, enseña, muestra y pone las bases. El maestro es el que desenreda, puede tomar un tema y llevarte de aquí para allá, y Dios le revela. Dios tiene su manera de actuar con el maestro, porque algo tan puede decir tan pequeño lo hace algo grande, y a manera que todos lo entiendan, que nadie se vaya con dudas. El profeta es el que ve más allá. Él está en otra atmósfera. Y el pastor es el que vela por las almas de la iglesia. Aquel que ora por las ovejas que tiene a su cargo, aquel que cuida del rebaño. Y él tiene una gran labor.
Ahora, ¿qué están haciendo estos? Haciendo a un lado, aún contradiciendo la palabra de Dios. No, ya no estamos en el tiempo de esto. Ahora estamos en la edad de las cintas. ¿Dónde dicen el mensaje que la edad de las cintas? ¿Dónde dicen la Biblia que la edad de las cintas? El tiempo de las cintas. Dice el hermano Branham: yo me pongo del lado de aquellos santos rodadores, aquellos que son locos para los demás. Sea lo que sea. Dice: yo nunca he visto un santo rodador. Ese es un apodo que el diablo le puso a la iglesia de Dios cuando no pertenece allí. Aquellos que salen murmurando, aquellos que ese espíritu religioso es el mismo diablo que hace que hagan todas esas cosas. Ellos no son santos rodadores, ellos son hijas e hijas de Dios, malentendidos por el mundo. Y no era lo que pasaba con la descendencia de Caín y la de Set. Ellos construyeron ciudades, dominaron los metales, fueron grandes artistas, grandes ingenieros, arquitectos, como usted lo quiera llamar. Y los otros, ¿dónde estaban? Morando en tiendas, gente que no valía nada. Pero ellos eran la elección de Dios y Dios estaba con ellos. Era lo mismo Moab e Israel. Moraban en tiendas y los veían como gente de baja categoría. Y ellos acá en sus ciudades, en sus casas, con su organización bien hecha, con sus altares muy hermosos. Pero la elección de Dios fue Israel. Ahora usted debe sentirse agradecido de que haya sido la elección de Dios. Ahora fíjense, José nació de su padre y fue amado por su padre y fue odiado por sus hermanos. Y fue lo mismo de Jesús. Fue amado por su padre y sus hermanos, su gente lo odió. Ese es un cuadro perfecto, José y Jesús. Quiero que se fijen cómo su vida, la de José, en el Antiguo Testamento tipificaba la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Y miren allá atrás y vean el cuadro. Ahora fíjense, José era un tipo de Cristo, un tipo de la iglesia, un tipo del Espíritu Santo. Él era un príncipe de prosperidad, así como lo es Cristo hoy, así como es la iglesia hoy. Cuando él nació, su padre lo amó y le hizo una túnica de muchos colores. Ahora hay 7 colores perfectos entre todos los colores. Todos los demás colores son derivados de estos colores. Quizás la túnica que Jacob le hizo, que Israel le hizo, tenía 7 colores, diferentes franjas de colores en la túnica que le hizo su padre. Y se fijan, puede ser que Jacob no lo entendiera en ese momento, pero eso significaba el prometido. Esa túnica decía quién era él, que él era el prometido. Y cuando Dios le dio a Noé la señal del arco iris, el arco iris tiene 7 colores. Era la promesa bajo el pacto de que Dios no destruiría al mundo otra vez con agua. Y el pacto de Dios pasó también a través de Jacob a José. Abraham fue elección, Isaac fue justificación e Israel fue gracia. Y José fue perfección, que tipificaba a Cristo. José fue odiado por sus hermanos. Jesús también fue odiado por sus hermanos, por su gente. Ahora no estamos cayendo en todos, pero era necesario que sus ojos de ellos fueran vendados. ¿Para qué? Para que ahí, hermano, nosotros tuviéramos la entrada. Era necesario que sus hermanos vendieran a José. ¿Para qué? Para que no solamente Dios cumpliera su propósito con
con la simiente de Abraham, sino que por medio de él fuera bendecida toda la tierra de Egipto y aún otros pueblos. Ahora, y vemos, dice que José fue perfección, y José era el único que tenía la túnica de los 7 colores. Y vemos a Jesús sentado sobre el trono con los 7 colores a su alrededor un arco iris. Eso lo dice en Apocalipsis 1. Era el pacto de Dios con el pueblo. Cristo es el pacto de Dios con su pueblo, no denominaciones, sino que Cristo es el pacto de Dios. ¿Cómo? Por medio de la sangre. Por medio de esa sangre derramada nosotros tenemos acceso. Y dice, y vamos un poquito más adelante. Ahora, como José fue odiado, también Cristo fue odiado y es odiado hoy. Aunque muchos digan nosotros creemos y nosotros creemos en Cristo, nosotros creemos la palabra, pero están odiando la palabra y al odiar la palabra odian a Cristo también. Al estar cambiando la palabra, están cambiando a Cristo también, como lo hicieron sus hermanos. ¿Por cuánto? Por unas piezas de plata. Ahora es lo mismo que está pasando hoy, porque hoy se han levantado muchos que son apóstoles y vienen y dicen: hermano, ¿qué le hace falta a su iglesia? Miren qué iglesita tan chiquita tiene, le vamos a levantar una bien grande. Pero eso sí, usted va a ser el pastor encargado, cambiando la palabra de Dios por unas piezas de plata. ¿Haciendo lo mismo? ¿O no están haciendo lo mismo? Y es lo que hacen las denominaciones también. Y no solamente en las denominaciones, también aquí en el mensaje, aquí en este llamado mensaje, en la novia, en los que así se llaman la novia. En la denominación está en algunos el obispo, el apóstol, el maestro, el profeta. Y él es el que está arriba y los demás son sus achichincles. Y aquí también, no, es que hay un pastor de pastores, tú eres el pastor encargado. Cambiando algo tan precioso como la palabra de Dios por unas piezas de plata. Haciendo lo mismo y rechazando a Cristo, porque están rechazando a Cristo. ¿Y qué están haciendo? Ellos que están queriendo decir, están dando a entender que odian a Cristo y que aman sus denominaciones, sus tradiciones y sus costumbres. Y pueden decir que son cristianos, pero sus obras prueban de quiénes son ellos. Sus obras, lo que ellos hacen, prueban de quiénes son y que no son realmente hijos de Dios. Porque aún algunos, fíjese, los llegan a encontrar de todos. El pastor a media predicación: vamos a tomarnos un receso, párese, estírese tantito, tome agua. Y él se sale y se echa un cigarrito. O ya me siento áspera la garganta, o écheme un chiquitito para que se me aclare la garganta. Y yo la otra vez estaba viendo, hermano, ya luego uno está ahí en el teléfono, y un pastor de la denominación, estaba el mundial, estaba jugando Colombia, y dice: nos suspendimos tantito la prédica para ver cómo va el partido. ¿Se imagina eso? Y si lo hay, no, usted búsquelo y va a encontrar un montón. Están rechazando a Dios. Ahora, sus obras están probando que son cristianos, que aman a Cristo, que son hijos de Dios. No, están probando que están peor que la gente del mundo. Aún peor que aquellos que les es una tiradera con la iglesia católica.
Sus obras hablan de quiénes son ellos. Ellos están en contra de todo movimiento de Dios, tratando de organizarlo, tratando de manufacturarlo, tratando de hacerlo bonito y vistoso. Ahora, ellos están en contra de todo movimiento de Él, de hablar de su acción, de sus obras maravillosas. Y pues seguro nosotros también tenemos a Satanás en el campamento combatiendo. Y él está más cerca de lo que usted piensa. Pero dice el hermano Branham, a mí no me importa lo que Satanás haga para querer difundir, para querer pervertir la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece siempre perfecta. Y tarde o temprano Satanás se va a equivocar. Porque el único perfecto es Dios, y su promesa es perfecta y su palabra es perfecta. Y usted y yo debemos de pararnos al lado de la palabra de Dios. O usted quiere pararse al lado de un grupo teniendo dinero, teniendo todas esas cosas, pero está rechazando la palabra de Dios y demostrando que usted va en contra de la palabra de Dios, queriendo decir a la gente, a los demás, que odia a Cristo. Porque eso es lo que estás dando a entender. Te están desviando de la palabra de Dios. La palabra de Dios la están tomando como obsoleta. Es que ya estamos en el tiempo de levantar las alas como águilas. Sí, claro que sí. Pero un águila para volar necesita 2 alas. Y nada más están yendo por un lado. Y la otra ala que quieren tomar es una idea hecha de hombres. ¿Qué va a pasar? Se van a caer. Nunca van a poder volar. Serán como aquellos pollos de corral, gordos a más no poder, pero sin jamás poder batir las alas. ¿Por qué? Porque no son libres. Porque la palabra de Dios te lleva a una liberación total. Fíjense, ahí estaba el pacto, Cristo en su apariencia como piedra de jaspe y de sardio en Apocalipsis. Esa era la piedra en el pecho, la piedra de nacimiento. Más bien dice, desde Rubén hasta Benjamín, ese fue el reflejo del sardio y de jaspe, mientras se reflejaba juntas la luz de Dios, haciendo el pacto alrededor de Cristo, el arco iris. ¿Y de qué hablaba? Rubén el mayor y Benjamín el menor, desde el primero hasta el último, que él era, que él es y que él vendrá, la raíz y linaje de David. Él es la estrella de la mañana, él es la A a la Z, el alfa y el omega, el reflejo de Dios desde el principio hasta el tiempo del fin. Y vea esto, hermano, Dios siempre, por eso dice el hermano Branham, el Antiguo Testamento fue una sombra de lo que está aconteciendo hoy del Nuevo Testamento. Y Dios siempre se tipificó, tomó tipos allá, mostrando que Él era el alfa, el que estaba en el principio, aquel logos eterno, y el omega, aquel que no tiene fin, el primero y el último. Que Él es el reflejo de Dios, que Él es la estrella de la mañana, la estrella que guía, que Él es el sol de justicia. Y todas esas cosas, José, David y todos los profetas fueron un reflejo de Él. Estaban hablando de Él, reflejando desde la verdadera simiente del huerto del Edén hasta el tiempo en que Él vendrá por segunda vez en gloria. ¿Para qué? Para recibir a su pueblo y a su iglesia. Ahí está. Y es hermoso contemplarlo y poder ver cómo Él a través de las edades, Él se iba manifestando, Él iba dando y mostrando quién era Él. Ahora, y vemos esto. Los hermanos, José, sus hermanos eran arrogantes con él, y ellos lo odiaron sin causas.
¿Por qué? Porque él fue inspirado sobrenaturalmente. ¿Lo capta usted? Los demás, el creyente, el incrédulo, el manufacturado, odian sin causa al creyente verdadero, al verdadero hijo de Dios, porque él es inspirado de Dios. Aunque digan que lo aman, y hermanito, cómo te quiero, vamos a echarnos un pollo mañana, pero en su corazón quisieran matarlo. Pero es algo que nada más ellos ven lo bueno lo reflejan por fuera, pero por dentro no hay nada. Y el verdadero es inspirado por Dios. Caín aborreció a Abel sin causa. ¿Por qué lo aborreció? Porque fue inspirado por Dios y tuvo celo religioso. Ahora, hermano, eso va a pasar aún aquí, tarde o temprano. Porque en cada iglesia hay 3 clases de creyentes. Y el espíritu religioso está en todas partes. Porque los espíritus no mueren. Las personas sí mueren, pero los espíritus ahí están. Moab aborreció a Israel sin causa, porque ellos tenían la sanidad divina. Ellos tenían la columna de fuego. Dios estaba con ellos. Dios los estaba guiando. Dios habitaba en medio de ellos. Y si no, váyase a leer todo desde Números, Deuteronomios, Levíticos, y lea y vea cómo estaba la distribución del tabernáculo, eso en medio y las demás tribus a su alrededor. Dios estaba en medio. Moab aborrecía a Israel sin causa. ¿Por qué? Porque ellos tenían las señales y maravillas y los milagros de Dios. Ellos tenían pan todos los días sin siquiera sembrar, porque Dios los alimentaba. Lo llaman sin causa y no lo dejó pasar. Ahora, si usted se para por la palabra, no espere menos, porque va a recibir también odio sin causa. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Pero es momento, hermano, de que nosotros nos paremos por la palabra. Y si que venga el diablo con todo lo que quiera, usted afiánzese en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted fue escogido para creer en la palabra de Dios. Si no, usted no estaría aquí. Nunca en ninguna edad ni en ningún momento en que Dios haya inspirado al hombre, él llegó a irse del lado religioso. No, a él siempre lo tacharon como un santo rodador. Vean a Elías. ¿Qué le dijo a Acab? Ahora ¿qué quieres, enemigo mío? Lo odiaba y era su pastor. Jezabel lo odiaba. Él nunca se alió con las denominaciones. No. Cuando Jesús vino, él nunca buscó a las denominaciones. Nunca fue con los fariseos, ni con los saduceos, ni con no. Él vino y cumplió la palabra, cumplió la ley. Y ellos lo odiaron. ¿Por qué? Porque sanaba a los enfermos en sábado, porque perdonaba pecados. Ahora, siempre él se para en contra de las denominaciones de su día y en contra del orden religioso de hoy. ¿Por qué? Porque cuando ellos, tomemos a Juan vino y ¿qué les dijo? Ustedes son un montón de víboras, de serpientes en la hierba, hipócritas. Dice aquí el hermano Branham B. Dice: muéstreme un profeta una vez en la Biblia, un hombre que Dios haya tolerado a los así llamados movimientos de su día. No, ellos siempre decían el así dice el Señor, y le gustara a quien le gustara. Elías
Dice, después de comenzar la escuela de los profetas, cuando él fue allá, ellos querían que se fuera y dijo, es demasiado recto aquí. Esto no está bien. Y Acab y los líderes religiosos en su día, Elías se paró en el monte Carmelo y los desafió. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra, cuando alguien es inspirado por Dios, cuando alguien tiene la palabra de Dios, siempre viene en contra de las denominaciones, no va a tolerar eso. Observen a Juan el Bautista, con eso terminamos. Se paró y ni siquiera fue a la escuela para aprender la teología de ellos. Dios lo envió al desierto y allí lo preparó para su obra, para ser el precursor de aquel que había de venir, del Mesías. Y ahí estaba el grupo de Caín, los religiosos. Y vinieron, y él los llamó un montón de víboras y serpientes en la hierba. Ahora observen, el grupo de Caín nunca ha podido ponerle su chaqueta eclesiástica a un nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si es un hombre de Dios, y cuando era un hombre de Dios y tenía la palabra de Dios, siempre iba en contra de las ideas de ellos. Nunca le va a quedar a un hombre de Dios la chaqueta eclesiástica. Y eso pasó a través de las edades. ¿Quién era Pablo? Judío circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos. Y no le quedó la chaqueta eclesiástica. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra de Dios, había tenido un encuentro con Dios. Cuando Jesús vino, él no consultó con ninguno de los teólogos. No. Él no llegó a cooperar con las denominaciones. No. Él vino y cumplió la palabra, cumplió la ley. Abel no cooperó con las denominaciones, no cooperó con Caín. Le dijo, si bien hicieres como Dios lo manda, entonces Dios se va a agradar de tu sacrificio. Y ese espíritu religioso hizo que lo matara. Y ese mismo espíritu religioso es el que va a perseguir a la novia. Y es el que está empezando a perseguirlo. Y no va a ser otro de fuera, de aquí mismo. Porque los de tu casa serán los que te van a entregar. Sus hermanos fueron los que vendieron a José. Y sus hermanos fueron los que crucificaron a Jesús. Aquellos a quienes había venido y no lo recibieron. Ahora, no hay razón para entristecerse por ser odiado y rechazado. Al contrario, usted debe estar contento porque quiere decir que va por buen camino. Solamente analice su vida, vea, cuádrese con la palabra. Y es sencillo, hermano. La palabra es el mapa, la palabra es la guía que nosotros debemos de seguir. Ella te va a moldear, te va a decir lo que tienes que hacer, porque es la palabra de Dios, es Dios hecho en letra. Y si te odian, que te odien. La palabra te va a llevar a odiar el espíritu denominacional. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver. Te va a llevar a alejarte de eso. Te va a llevar a no querer tener nada que ver con eso y a ser odiado por los demás. Así que, hermanos, parémonos por la palabra de Dios, y ella es más viva y eficaz que cualquier cosa. Nos llevará ¿hacia dónde? Hacia la perfección, hacia la vida eterna. Vamos a estar de pies, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos, Señor,
por tu palabra que fue hablada en esta noche. Te pido, Señor Jesucristo, que no permita, Señor Jesucristo, que entremos en ese, que no dudemos por un momento de tu palabra, sino que nos mantengamos fieles, que no demos entrada a la duda para que ese espíritu denominacional, ese espíritu religioso entre en nosotros, sino que al contrario, ayúdanos a afianzarnos cada vez más a tu palabra, a afianzarnos cada vez más en ti, Señor Jesucristo. Aumenta nuestra fe, despeja todas las dudas, haznos, si alguien se siente atado, hazlo libre, dale una liberación total, de manera, Padre, que podamos agradarte a ti, solamente a ti, Señor Jesucristo, no a los hombres, no a las organizaciones, no a nadie, solamente a ti. Muchas gracias por tu palabra que fue hablada, Señor. Y Padre, te pido que nos despidas en paz de este lugar, mas no de tu presencia, Señor Jesucristo, que nos traigas para el siguiente servicio. Y también te pedimos por nuestros hermanos que vienen, Padre, seguimos pidiendo por ellos, que tú los ayudes, que tú los traigas con bien y que estés con nosotros de la misma manera. Muchas gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.